monstruos no solamente habitan la pantalla grande en las salas de cine, tampoco son esos seres míticos a los que uno teme de niños. En realidad los monstruos pueden estar en cualquier parte más cerca de lo que uno cree. Y de alguna manera esa es la premisa del segundo libro de cuentos de Romina Paredes, Monstruos, publicado por Tusquets en una muy bonita edición. Justamente sobre este libro conversé con Romina hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes nos han cedido muy gentilmente el espacio para dicha conversación. La librería El Virrey la pueden encontrar en Miraflores, en el Óvalo Bolognesi 510. Y por supuesto, seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Romina Paredes aquí en Letra Capital. Hola Romina, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo, por permitirnos esta charla sobre tu libro de cuentos Monstruos que ha sido publicado por Tusquets con una muy bonita portada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la entrevista. Bueno, yo realmente he disfrutado mucho el libro y quiero preguntarte un poco algo que para mí siempre es una curiosidad, casi una obsesión diría yo, ¿no? Es el origen de los libros, es decir, cómo se origina este libro, que tiene una particularidad que a mí me encanta, que es un libro orgánico, digamos, ¿no? Que se pueden establecer parentescos temáticos, ¿no? Que lo hacen un conjunto bastante orgánico. En ese sentido, ¿cómo fue el proceso de escritura? ¿Tenías una idea más o menos por dónde ir? ¿O fueron apareciendo los cuentos y viste que tenían por ahí alguna relación entre ellos y que podían formar un conjunto orgánico? Claro, este libro y todos sus relatos yo los comencé a escribir durante cuarentena. Entonces creo que eso es importante resaltar porque cada uno de los relatos tiene, digamos, vasos comunicantes entre sí, ¿no? Entonces creo que el mismo encierro, la incertidumbre, el miedo también, ¿no? Y lo que más consumía en ese momento era la prensa, ¿no? Era, digamos, las noticias. Entonces creo que estos cuentos de este segundo libro mío han bebido mucho de eso, ¿no? Uh-huh. Ahora, es interesante porque, digamos, el título, Monstruos, habla un poco del gran tema del libro, me parece, ¿no? Que es justamente, no los monstruos como de repente uno puede pensar, ¿no? Cinematográficamente, sino que en realidad los monstruos están más cerca de lo que uno piensa, ¿no? Claro, claro. Siempre uno lo primero que piensa al escuchar el término monstruos, piensa un ser mítico, algo, no sé, fantástico, pero creo que en realidad lo que llama un poquito después de leer todos estos cuentos es justamente lo que te da a entender la portada, ¿no? Como que, a ver, mírate tú, ¿no? Hay que mirarnos uno mismo, que muchas veces eso es lo más difícil que uno puede hacer, ¿no? Y identificar, digamos, las cosas que caray, no nos gusta de uno mismo, ¿no? O quizás cosas que podríamos mejorar como persona o como sociedad, ¿no? Y creo que en estos últimos tiempos, y creo que a nivel mundial, pero en Perú también no somos ajenos, ¿no? Vemos cada cosa, cada noticia, una más terrible que la otra, que muchas veces hasta pone como que en tela de juicio esta noción de la verosimilitud en la ficción, porque si uno si quisiera ficcionar quizás algunas noticias que salen, ¿no? Lo primero que uno piensa es no puede ser, no es verosímil, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Creo que lo importante es no solamente quedarse en el sentido literal, digamos, de un monstruo, ¿no? Sino es que ver un poquito de lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto, porque cuando leí el libro justo pensaba en eso, ¿no? Son los monstruos de la sociedad. Pienso, por ejemplo, en ese cuento donde un poco que se denuncia esta cuestión de las digamos, grabaciones ocultas, ¿no? En Sí. un hospital público.
y la indiferencia además de las autoridades, que es lo más monstruoso, digamos, de la situación, ¿no? Claro, ese cuento nació a partir de que vi un documental de la BBC acerca de este, digamos, ola, fenómeno, hasta en algunos medios de comunicación usaron el término pandemia, ¿no? En Corea, donde se estaba encontrando demasiadas cámaras en los baños públicos, y es importante recalcar que es en los baños de mujeres, ¿no? Donde ocurría eso. Entonces, cuando yo vi el documental dije, no puede ser, o sea, ¿cómo puede suceder algo así, no? Me pareció súper rico para ficcionar ese tema, ¿no? Y creo que en varios de los cuentos creo que el tema principal, que el goce está en la impunidad de estos sujetos, ¿no? Creo que eso es. Ujú. Pero al mismo tiempo que pensaba en estos monstruos, digamos, de la sociedad, eh, como en ese relato en particular y en otros, también pensaba en los monstruos que están más cerca incluso de uno, ¿no? Que están dentro de la misma familia, ¿no? Y pensaba ahí en las relaciones que se dan, por ejemplo, con los padres, ¿no? En algunos cuentos con las madres, por ejemplo, ¿no? Y no sé, se me ocurre, eh, se me viene a la mente, por ejemplo, el cuento que está un poco ambientado en la pandemia y con las restricciones, ¿no es cierto?, sociales, y cómo es forzada la hija a tener que hacer ciertas cosas. Y en otros cuentos que incluso la cuestión es más monstruosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, uno de mis intereses literarios siempre van a ser las mecánicas, digamos, de poder y autoridad dentro de la familia, ¿no? Creo que ese es un tema que a mí me gusta mucho, porque dentro de una familia tiene su propio sistema, ¿no? Su propio sistema de funcionamiento y de opresión, de alguna manera. Pero eso se extrapola a muchos, digamos, otros aspectos de la vida de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? También la relación jefe-empleado. O en el caso de, por ejemplo, de las nadadoras, ¿no? Que tengo varios cuentos de deportistas. Es la misma situación de entrenador y alumno, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones y mecánicas de poder es algo que me interesa mucho, ¿no? Ujú. Ahora que mencionabas hace un rato el tema de, digamos, de las cámaras y que, claro, están puestas básicamente o casi diría yo únicamente en los baños de mujeres, pensaba que también el libro, digamos, quizás no de manera intencional, pero sí toca el tema de la violencia o agresión hacia las mujeres, ¿no? Con el tema de las cámaras, pero ahora que pensaba también en este cuento que te comentaba de la pandemia, en el vecino Fisgón, por ejemplo, ¿no? Es decir, este tipo de cosas también están presentes. ¿Los tenías presentes en el libro o te fuiste dando cuenta mientras los escribías también? En realidad es algo inconsciente, ¿no? Conforme iba escribiendo me daba cuenta que cada historia conversaba de alguna manera con la otra, ¿no? Y se debe de nuevo a todas estas noticias que yo veía durante cuarentena, ¿no? La más llamativa fue que durante la cuarentena estricta, ¿cuántos feminicidios hubieron, no? O sea, hubo bastantes feminicidios, y uno se pone a pensar, pero si estamos encerrados, ¿por qué sucede esto, no? O sea, claro, son preguntas importantes que vale la pena cuestionarse y, en mi caso, ficcionar al respecto, ¿no? Claro, estamos encerrados, uno diría, estamos libres del peligro externo. Claro, uno siempre piensa, el peligro siempre está en la calle, ¿no? Pero, bueno, ahora con esta situación nos damos cuenta que no necesariamente, ¿no? Ahora, estas interconexiones que mencionabas tú al inicio y que están en el libro, digamos que algunas cosas no son tan evidentes, ¿no? En otros quizás un poco más, para no spoilear un poco a los lectores. ¿Cómo los trabajaste? La verdad es un proceso que va tomando curso por sí mismo. Como empecé a escribir este libro completamente durante la pandemia, yo creo que terminaba uno y empezaba otro, y no ha sido un proceso premeditado, por decirlo así, no ha sido un trabajo consciente, digamos, ¿no?
Otra cosa que también me llamó la atención, que me pareció muy interesante, es el tema de lo fragmentario en tus relatos, ¿no? Sí. ¿Eso fue consciente también? ¿Cómo llegaste a ese...? Bueno, siendo este mi segundo libro, me parece y me atrevería a decir que eso ya forma parte de mi estilo, ¿no? A mí me gusta, digamos, los relatos cortos, que no les sobre nada, y fragmentario también, como bien dices tú, ¿no? En mi primer libro tengo un cuento completamente fragmentario que se llama Kintsugi, ¿no? Digamos, tratando de emular este arte japonés, ¿no? De tratar de reparar, digamos, las fracciones de algo roto con una suerte de resina de oro, ¿no? Resina de oro siendo la literatura en sí, ¿no? Entonces creo que eso ya forma parte de mi estilo, ¿no? Digamos, el relato corto, y creo que eso, reflexionando al respecto, me parece que eso tiene que ver con mi trabajo como traductora e intérprete, porque cuando yo en la interpretación, en el trabajo de la interpretación, tienes sí o sí tienes que resumir, porque si no se te va lo que dice el interlocutor, y no puedes terminar el sentido. Igual en la traducción, 90% de las veces un texto siempre es redundante, ¿no? O redundante o lamentablemente mal redactado. Entonces ahí también yo tengo que entrar ahí como que a resumir un poco, y creo que eso ha sido una influencia muy grande en mi escritura, ¿no? En mi trabajo literario también, y siempre busco, digamos, ir al grano, ¿no? Lo conciso. Ahora que dices eso, también es algo que pensaba mientras leí el libro, ¿no? Es que los cuentos, además de fragmentarios, son cortos, breves, pero uno siente que no le sobra nada, o sea, que tiene justo lo exacto, que es casi como un reloj. Sí, ese es mi estilo y es mi gusto, ¿no? Es una opinión bastante personal, ¿no? También leo, yo cuando estoy me enfrento a un libro nuevo, a una colección de cuentos nueva. Yo soy una lectora, digamos, no soy tan exigente, y puedo también leer cuentos donde se rebalsa, ¿no? Hay cuentos que son súper, ¿no? Y normal, ¿no? Pero mi preferencia son los cuentos cortos, y que en una línea, por decir así, ya te mató el cuento, ¿no? Claro, que es muy complicado encontrar ese punto, ¿no? Claro, sí. Es todo un trabajo. Bueno, un poco para ir terminando, Romina, ¿tienes ya en mente otro proyecto narrativo? Bueno, la verdad es que yo siempre estoy escribiendo. Siempre estoy escribiendo, nunca en la mente de ya un próximo proyecto, pero siempre estoy trabajando, ya sea escribiendo o leyendo, o pensando en nuevas ideas, digamos, ¿no? O nuevas anécdotas en torno a las cuales poder ficcionar, ¿no? Yo creo que sí, siempre estoy en esto, digamos, ¿no? No me tomo breaks, por decirlo así. Estupendo, estaremos atentos entonces. Muchas gracias, Romina, ha sido un placer conversar contigo. Gracias a ti.